Bueno, gracias por la invitación. Voy a intentar cumplir con el tiempo. Bueno, el trabajo que les voy a presentar es el valor económico de la vacuna adyuvantada trivalente en adultos mayores de 65 años en Argentina. Los autores son de distintos lugares, particularmente en el ámbito local, la doctora Carla Bisotti, la doctora Analía Ureña y yo. Y después también hay gente, digamos, que trabajan para el laboratorio Seqirus. Este trabajo se hizo con financiamiento de ese laboratorio. Ya se habló de esto bastante, que tenemos cierta curva en U en términos de incidencia de enfermedades respiratorias y lo que tiene que ver con las enfermedades tipo influenza también, y lo pueden ver en este dibujo. Y a modo de introducción, quiero comentarles que algo que ya se habló sobre los adultos mayores que tienen realmente un déficit inmunitario que se llama inmunosenescencia, por lo cual la respuesta inmune a las vacunas es diferente a las personas más jóvenes. Las estrategias dentro de las cuales están esquemas diferentes de vacunas o el agregado de adyuvantes que mejoran la respuesta inmune de las vacunas son las más importantes. Y el objetivo de este estudio fue evaluar cuánto impactaría la vacuna adyuvantada en un escenario nacional en términos de costos y eventos evitados en relación a una vacuna del mismo productor pero que no está adyuvantada. Para eso desarrollamos un análisis de costo-efectividad con un modelo de decisión simple. Modelo de decisión simple es que uno, en función de las probabilidades de que un paciente enfermo se complique o no se complique, ya sea de manera cardiovascular, ya sea de manera, digamos, de una neumonía complicada, pueda, digamos, mostrarse en un modelo. Y a eso se le agregan también lo que son los costos, cuánto cuestan esas complicaciones, si se compara, en este caso, la vacuna adyuvantada trivalente con la vacuna no adyuvantada trivalente también. Para el cálculo del modelo usamos esta literatura que ustedes pueden ver acá para definir un poco los estados a dónde puede evolucionar un paciente que se enferma de influenza y cuáles pueden ser las complicaciones, cómo afecta la calidad de vida, y por eso tenemos valores de estado de salud y utilidades que se ven en el estudio de Lee, y los patrones de distribución de factores de riesgo. Esto sale de la literatura internacional. ¿Y dónde está el beneficio de la adaptación local? Básicamente está en todos estos datos que están acá, que tienen que ver con los patrones demográficos que pueden ver, la población argentina, estimaciones y proyecciones de la población, todo el tema de costos que se ha tomado también de estudios de costos locales, particularmente el doctor Pablo Bombeí, durante la época de la pandemia, trabajó sobre cuánto costaba un caso de gripe en sus distintas manifestaciones clínicas, y finalmente las coberturas de vacunación que son del gobierno nacional. Entonces, para resumir un poco, la población según el censo entre 65 y 64 años la tienen ahí, son 2.500.000 y pico de personas, más las de 75 años. Asumimos una cobertura de vacunación del 55% para ambos grupos. Esta fue la distribución en el momento que hicimos el estudio sobre los distintos grupos de virus de influenza, y calculamos una efectividad incremental para las vacunas adyuvantadas del 25%. Este dato se toma de un estudio de cohorte que se hizo en Italia, donde se comparan las dos vacunas en un número de alrededor de 100.000 pacientes en un periodo de 3 años. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, con todos estos datos y la tasa de infección, que fue del 3.4%, que me olvidaba de decir. Entonces, acá tienen lo que tiene que ver con las expectativas de vida, y para ser rápidamente y didáctico en esto, si una persona entre 65 y 74 años pierde la vida por la enfermedad, está perdiendo años de vida, y lo mismo pasa en relación a si no se enferma. Si no se enferma, gana años de vida, y por eso el costo por año ganado, el costo por quali, es la unidad de efectividad que más usamos.
Acá tienen los valores de costos médicos directos e indirectos, los que se pierden por pérdida de productividad y los que tienen que ver con lo que es distintos estados de la enfermedad antigripal. Acá tienen lo que les comentaba antes de la tasa de ataque, un promedio que se trabajó en función de dos asunciones que tienen que ver el acceso de esta población al sector público y al sector privado. Y entonces, para las dos alternativas, ahora lo que voy a presentar son los resultados en relación a los valores de costos y a los valores de carga de enfermedad y la efectividad incremental calculada por el estudio de Mannino, que es el estudio italiano que les comentaba, cuál es el impacto en salud y en costos de una vacuna achuvantada versus la misma vacuna que no está achuvantada. Acá hay muchos datos en relación a esto que tienen que ver con todo lo que el número, si uno calcula una vacuna no achuvantada, lo que da el modelo en relación a carga de enfermedad y costos, o lo que da con la vacuna achuvantada, para poder hacer un poco, digamos, anclaje en alguna de estas cuestiones de cómo funciona. Tenemos, si la vacuna achuvantada tiene una efectividad superior a la vacuna no achuvantada, el número, por ejemplo, de casos va a ser menor en la achuvantada que en la no achuvantada, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el número de casos también va a depender, por ejemplo, del número de muertes que ustedes pueden ver acá, y el número de muertes es menor en la achuvantada, por lo cual los quali perdidos o los años perdidos van a ser menor. Toda esta diferencia se traduce en términos de costos, y al final del cálculo de cada uno de los dos podemos ver que la vacuna achuvantada, si bien reduce la carga de enfermedad, tiene un costo mayor porque la vacuna tiene un costo mayor inherente. Y ahora les voy a mostrar otras cosas. Estos serían los datos absolutos en términos de casos evitados en relación de una vacuna contra la otra, como pueden ver acá. Y como les decía, hay una importante carga de reducción de la carga de enfermedad, del número de muertes con impacto en los costos. Si miramos los costos de la vacunación, que es lo que comentaba antes, este es el costo para vacunar a esta población, esa cohorte que yo mostré de la vacuna achuvantada, la reducción en términos de carga de enfermedad y finalmente cuál sería en costos médicos directos y costos médicos directos el impacto presupuestario de un potencial switch. Por supuesto que si medimos los costos de la pérdida de productividad, no solo en el escenario de la perspectiva social, sino que agregamos los costos médicos directos de todo lo que se ahorraría por hospitalizaciones, tratamientos, etcétera, etcétera, es más barata que si nosotros tomamos la perspectiva del pagador. Si no tenemos en cuenta los costos de pérdida de productividad, el valor de costo por quali estaría en 9,37 y el valor de la perspectiva social es menor por los costos de productividad. Entonces, ahora voy a hacer la última etapa de esto que tiene que ver con cuál es la incertidumbre que se juega en estas asunciones a través de las cuales se construye el modelo. Y el modelo tiene, en este caso, un análisis probabilístico que permite establecer cuáles son los rangos realmente de costo-efectividad entre el mejor resultado y el peor resultado. Si miran acá, por ejemplo, ven cómo puede variar la tasa de ataque, y si la tasa de ataque, por supuesto, es una tasa de ataque baja, el costo por quali, lo mismo que decíamos antes, si no hay carga de enfermedad, el costo de implementar una vacuna es extremadamente caro. Y si la carga de enfermedad es alta y tenemos una tasa de ataque elevada, podemos llegar a niveles casi costo ahorrativos. El otro tema es la efectividad, cómo varía la efectividad en la sensibilidad. Lo que decíamos de la incremental del 25% de Mannino hace que el valor desde la perspectiva social sea 243,95 por quali, pero hay otro autor que publica una comparación head-to-head entre las dos vacunas por Van Binder que con 40% está al límite de lo que es el costo ahorrativo del cambio. Si miramos cuáles son las variables que más modifican el análisis de costo-efectividad, podemos ver acá lo que yo les decía, la tasa de ataque por un lado, que es importante, y lo que tiene que ver con la eficacia, perdón, sí, claramente la eficacia que comentaba recién. Bueno, entonces, esto es un poco el resultado de lo que son los análisis de una vía. Y para terminar, ahora voy a mostrar el análisis probabilístico. Todos esos inputs, que ni yo sé cuántos son, pero habría que contarlos, que son un montón, tienen un intervalo de confianza y tienen un valor entre el cual se mueve el máximo y el mínimo. Los modelos tienen la probabilidad de hacer simulaciones y agarrar y combinar esto entre 1000 y 10.000 veces,
para ver cómo esos resultados se están moviendo en un plano de costo-efectividad. Y eso es lo que hicimos nosotros. Y si miran este resultado, van a ver que hay un porcentaje importante de los resultados que resultan costo ahorrativos en un plano de costo-efectividad. De todas maneras, cuando uno calcula el intervalo de confianza después de 1000 simulaciones, ve que los límites están en este valor para límite inferior, 584 por quali y 2524 por quali. Creo que me salté una. Y si miramos la curva de aceptabilidad, que también muestra esto, la curva de aceptabilidad es decir, ¿cuánto es el valor de costo efectivo? ¿Cuántos PBI per cápita? ¿Qué valor yo asumo que para mi plan de vacunación es costo efectivo? Nosotros en el momento tenemos otra economía, y eso es cierto y hay que asumirlo, tomamos un umbral de $5.000 por quali, y tomando ese umbral en la curva que tiene que ver con lo que es la curva de aceptabilidad, podemos ver que a partir que tenemos un 40% de probabilidades en el análisis costo, en el análisis probabilístico, de que la incorporación de la vacuna adyuvantada sea costo ahorrativa y un 60% que sea costo efectiva. Bueno, para terminar, el uso de la vacuna adyuvantada comparada con no adyuvantada es costo efectiva, por supuesto dependiendo de la información epidemiológica que uno utilice, puede ser costo ahorradora, es robusta desde el punto de vista del análisis de sensibilidad, y estos resultados son consistentes con otros resultados de otros autores que desarrollaron mismos análisis económicos. Bueno, esta es parte de la literatura, el trabajo está sometido a la revista Vaccine. Muchas gracias. Gracias, Norberto. Muchísimas gracias.